¿Cómo están mis hermanos? Con su sangre me ha lavado su poder. Qué bonito se ven las burbujitas cuando empiezan a aparecer. Empiezan a aparecer quienes, que nunca sé quiénes son, pero ahí estamos. ¿Cómo están? Padre, gracias por este día, miércoles, mitad de semana. Gracias, Señor, porque podemos ver tu mano día con día, momento a momento, segundo a segundo. Gracias por tu mano, por tu fidelidad, por tu apoyo, por tu salvación, por tu gracia. Gracias porque cada día podemos ver que eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy estamos aquí desde casita, tomándonos, ¿qué creen? Un rico y delicioso café, ¿con qué? Con mi taza favorita, la taza del 4º aniversario. Qué sabroso café. Rico. Hoy terminamos Jueces 21. Terminamos Jueces y termina mal Jueces, o sea, pues hay muchas cosas que no estamos de acuerdo, que era normal en aquella época. Y fíjense cómo lo normal no siempre significa que es correcto o que está bien, no porque sea algo normal, porque luego se comienzan a normalizar muchas cosas. Y es normal, antes era normal que los hombres, los esposos le golpearan, le pegaran a la esposa si cometía un error o algo que el hombre consideraba un error, luego le pegaban. Le pegábamos a los hijos, que yo veo ahora que no es necesario, que una buena corrección desde pequeños no hace que no sea necesario la disciplina de golpe. Y a veces es normal, y ahorita se está normalizando la homosexualidad, pero no siempre porque sea normal significa que es correcto. En aquel tiempo era normal algunas cosas. De hecho, también aquí en México, hace no tanto tiempo, era normal que los hombres se robaban a las mujeres en forma literal. En los ranchos, en los pueblos, llegaba el hombre, la agarraba y se la llevaba a su casa. Y la tenía como esposa, ya se casaba porque ya la había deshonrado. Y en ese tiempo, los israelitas habían jurado en Mizpah que no dejarían que sus hijas se casaran con ningún benjaminita. Habían jurado, recuerdas, por el pecado de Gibea, lo que vimos el día de ayer. Entonces, como ya habían jurado, fíjate que los judíos es muy importante, cuando alguien juraba o daba su palabra, no podía violar ese juramento. Es algo bueno, es algo que a mí me agrada mucho. Yo creo mucho en el poder de la palabra y en el respetar la palabra y el respetar un compromiso. Para mí es también muy, muy importante. Entonces, ellos habían jurado no permitir que ninguna de las mujeres de las 11 tribus se casara con los benjaminitas. Pero como había habido una matanza y había muchas mujeres que habían muerto también en esa guerra, había escasez de mujeres en la tribu de Benjamín, pero no podían darles mujeres o no podían permitir que los benjaminitas se casaran con sus mujeres porque lo habían jurado. Y dice: pero luego se reunieron en Betel y estuvieron en presencia de Dios hasta el anochecer, llorando y quejándose. Oh Señor Dios de Israel, ¿por qué nos ha sucedido esto? ¿Cómo es posible que ahora falte una tribu en Israel? Esto venía de Dios, porque
Es muy simbólico las 12 tribus. Es muy simbólico los 12 discípulos. Es muy simbólico el número 12 como un número cabal o como un número completo. Pasó una no sé qué. Entonces, esto venía de Dios, de que ellos estaban tristes porque les faltaba una tribu. Y estaban con ese conflicto, cómo se va a desaparecer la tribu de Benjamín, pero ahora no podemos darles que permitirles que se casen con las mujeres de las otras tribus, porque juramos que no les daríamos. Entonces, al día siguiente, los israelitas, es que tenían devoción, sí tenían devoción. Se levantaron temprano, hicieron un altar y le ofrecieron al Señor holocaustos y sacrificios de reconciliación. Qué importante es esta actitud siempre, de establecer puentes. Esta actitud de ofrecer una salida para un conflicto. Algo que yo creo firmemente es esta idea. Yo no quiero ganar una discusión. Yo quiero vivir bien. Yo no quiero tener razón. Yo quiero vivir bien. Y muchas veces cuando hay conflictos en los matrimonios o en las iglesias o en el trabajo o en cualquier lugar, hay un conflicto y se rompen las relaciones porque creen tener la razón, porque los dos creen tener la razón. Y algo bien importante, tener la razón no te hace vivir bien. No puedes tener una vida de plenitud, una vida de relax, una vida feliz por tener la razón. Hay cosas que son inaceptables, lógicamente. Hay cosas que son no negociables. Pero hay muchas cosas que son totalmente irrelevantes, la verdad. O sea, que no tienen la menor importancia. Hay cosas que no se deben de permitir, como la falta de respeto, como los golpes, como las humillaciones, como las vejaciones, que esas no se deben de permitir. Pero hay otras que no pasa nada realmente. Que si aprendemos a entablar puentes, si aprendemos a negociar y aprendemos a platicar sin enojarnos, a platicar sin ofender, a dejar la actitud de que sí te hice, pero tú me hiciste primero. O sea, sí te hice, pero tú antes me habías hecho. O sea, sí te hice, pero tú eres más feo. Esa actitud lo que hace es mantener la separación. Tenemos que buscar la reconciliación, el puente, establecer el canal de comunicación otra vez. A veces estamos enojados con los padres por algo que nos hicieron hace 1000 años. A veces seguimos enojados con el esposo cuando a veces el esposo ya se murió, o la mamá ya se murió, o esa persona ya se murió, y seguimos cargando con aquel enojo. Y tenemos que aprender a soltar y a relajarnos, a aflojar el cuerpo y decir, está bien, Señor, pues tenía sus problemas. Yo creo que muchas veces tratar de entender lo que pasa en la otra persona. Sabes, todos cargamos con una historia trágica. Todos, absolutamente todos. Todos cargamos con una historia trágica. Y a veces el entender esa historia trágica no justifica lo que hicieron, pero sí lo explica. Sí lo explica. Mi madre era dura.
era estricta, era cariñosa, pero era estricta. Pero cuando entiendo su niñez, que estuvo en un hospicio desde los 8 años, que pasó por penurias, que pasó por esto, que pasó por lo otro, puedo entender, quizás no se justifica. Mi padre, yo recuerdo poco a mi papá, pero quizás no era tan expresivo, o es lo poquito que yo recuerdo. Quizás mis hermanos se acuerdan más porque estaban más grandes, pero quizás era poco expresivo. Pero cuando entiendes que quedó huérfano desde muy pequeño, que tuvo que trabajar desde muy pequeño, que cayó en alcoholismo desde muy pequeño, puedo explicar el porqué de su comportamiento. O por qué mi padre era violento. Bueno, mi papá no era violento, lo que yo recuerdo. Pero los que tuvieron papás violentos, quizás entiendes madres que fueron violadas, padres que fueron abusados, que vivieron situaciones muy difíciles, que sufrieron hambre, que sufrieron vejaciones, que sufrieron humillaciones, que crecen rotos, que crecen heridos. Y entiendes el por qué su comportamiento es de tal o cual forma. Quizás no lo justificas, pero lo entiendes. Y entiendes el por qué era enojón, que por qué era regañón, que por qué era quejumbroso, que por qué se comportaba de tal forma. Es como traigo el brazo roto, traigo fracturado mis brazos, y tú no entiendes y me quieres abrazar, pero me lastimas. Pero si entiendes que mis brazos están fracturados, vas a decir, ay, no lo puedo abrazar porque lo lastimo. Es entender lo que pasa en el otro lado. Y Dios movió sus corazones para que buscaran una solución. Vamos a irnos rapidín porque todavía tenemos que hablar de Ruth. Dios movió sus corazones para que buscaran una solución. ¿Cuál era la solución que encontraron? Vieron que nadie había faltado a la reunión donde juraron. Entonces, fíjense, versículo 15. Los israelitas sentían lástima por la tribu de Benjamín, porque el Señor había dejado un vacío en las tribus de Israel, y los jefes del pueblo se preguntaban, ¿cómo vamos a conseguir mujeres para los demás si las mujeres benjaminitas fueron exterminadas? Benjamín debe seguir manteniendo el lugar que le corresponde entre nuestras tribus, por medio de lo que han quedado con vida, para que no falte ninguna de las tribus. Pero nosotros no podemos darles nuestras hijas para que se casen con ellos, porque todos los israelitas hemos jurado no darles nuestras hijas a los benjaminitas. Entonces encontraron una solución, que los benjaminitas, pues les digo, no era, quizás causa molestia a veces escuchar este tipo de actos, pero era la costumbre. Los benjaminitas iban a esconder, iban a sacar en las tribus, iban a hacer como una fiesta, como un bailable en el campo, iban a danzar las mujeres de las tribus de Israel, iban a danzar todas las doncellas, las mujeres casaderas. Y los benjaminitas iban a salir de su escondite, ya sabían todos, era todo un show. Era cultural el tema. Iban a salir y se iban a robar a las muchachas. Y se iban a llevar a su casa cada quien su muchacha. Para de esta manera no romper el juramento, pero al mismo tiempo proveer de esposas para los benjaminitas y que no se extinguiera la tribu. Fue una solución quizás para nuestra cultura, para nuestro tiempo, es inaceptable, pero para aquella época era parte o sea, las mujeres muchas veces no tenían
esa capacidad de decidir siempre. A veces las tomaban, simplemente. Pero bueno, al final de cuentas, se dice, y si los padres o los hermanos de las muchachas vienen a nosotros a hacernos alguna reclamación, les diremos, nosotros les rogamos como un favor personal que los perdonen, porque nosotros no pudimos conseguir mujeres para todos ellos en la guerra de Jabes. Denle chance, o sea, permítanles que lo hagan. Y de esta manera se salvó la tribu de Benjamín. Se salvó. Y luego continúa el libro de Ruth. El libro de Ruth corresponde a esa misma temporada de los jueces. Es decir, en ese tiempo de los jueces, no dice exactamente en qué parte de los jueces, en cuál de los jueces ocurrió esta historia. Pero es una historia muy bonita, es una historia muy romántica, pero al mismo tiempo es una historia de mucha enseñanza espiritual. Porque este libro realmente habla de Jesús y su iglesia. Habla de la gracia de Dios sobre nuestra vida. Habla de redención, habla de cuando cubre Dios nuestro pecado, nuestra falta, y nos protege, nos cubre, nos da la cobertura. Y después de estar en abandono y estar en total desolación, total vulnerable, en total llegamos a ser escogidos en una familia hermosa que es la familia de Dios. Y habla de la gracia de Dios, que una moabita fue parte del linaje de Jesús. Pero vamos a empezar. En el tiempo en que gobernaban en Israel los caudillos, hubo una época de hambre en toda la región. Entonces un hombre de Belén, de Judá, fíjate de donde nació Jesús, llamado Elimelec, se fue a vivir por algún tiempo al país de Moab. Con él fueron también su esposa Noemí. A mí me encanta el nombre de Noemí. Sí, Noemí como Nesquita. Noemí significa mi deleite, mi delicia, placentera, agustirri, es lo que significa la palabra, el nombre de Noemí. Significa agustirri, o sea, relax, deleite, delicia. Y dice que se llevó a su esposa Noemí y sus dos hijos, Malón y Quilión. Qué nombrecitos, ¿no? Todos ellos eran efrateos, de Belén Efrata, es decir, de Belén. Llegaron pues a Moab y se quedaron a vivir allí. Pero sucedió que murió Elimelec, el marido de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos hijos. Más tarde ellos se casaron con dos mujeres moabitas. Una de ellas se llamaba Orfá y la otra se llamaba Ruth. Pero al cabo de unos 10 años murieron también Malón y Quilión, y Noemí se encontró desamparada, sin hijos y sin marido. Un día oyó decir en Moab que el Señor se había compadecido de su pueblo y que había puesto fin a la época de hambre. Entonces decidió volver a Judá y, acompañada de sus nueras, yo creo que fue muy buena suegra. Yo creo que Noemí fue una verdadera madre para esas dos mujeres. Salió del lugar donde vivían, pero en el camino les dijo: anden, vuelvan a su casa con su madre, que el Señor las trate siempre con bondad, como también ustedes nos trataron a mí y a mis hijos, y que les permita casarse otra vez
y formar un hogar feliz. Fíjate el deseo de esta Noemí. Era un deseo noble, que no tenía celo, que no tenía envidia, que no tenía egoísmo. Que les dice, vuélvanse a casar y sean felices, que vivan una vida feliz. Luego Noemí les dio un beso de despedida, pero ellas se echaron a llorar. La querían, habían formado un vínculo muy fuerte. Y esto habla de que era una persona madura, una persona afable, una persona amable, que a mí se me hace esa palabra, me gusta, la palabra amable, no de amabilidad, sino una persona que es muy fácil amar. Hay personas que son amables, o sea, así abrazables, que se puede platicar, que se puede convivir. ¿Nunca te ha pasado que hay personas con las que te cuesta trabajo mantener una plática, ¿no? Y luego les preguntas, ¿y cómo estás? Bien. Y no continúan, no cooperan. ¿Y qué has hecho? Nada. Qué calor hace, ¿verdad? Sí, qué calor. Y te cuesta trabajo mantener un diálogo y se te hace eterno, 5 o 10 minutos se te hacen una eternidad porque no cooperan, porque no participan, porque no puedes. Y hay personas, sin embargo, con las que es como un hilito que va saliendo y platican a gusto y el tiempo pasa y 1 hora y 2 horas platicando y hablando y haces clic con aquella persona porque embonan perfectamente y formas una amistad y formas un vínculo. Noemí era de esta manera. Yo creo que ella era una persona con la que se podía platicar, con la que se podía hablar, con la que se podía tener una relación fuerte, íntima, profunda, no superficial, sino una relación de neta, no de apariencias. No quería sentirse más ni presumirles más, no, quería tener una relación realmente. Y le dijeron las nueras, no, nosotras volveremos contigo a tu país. Váyanse, hijas mías. ¿Para qué quieren seguir conmigo? Yo ya no voy a tener más hijos que puedan casarse con ustedes, porque era la costumbre de aquella época que llamaba la redención, el levirato, que era casarse con el hermano que estaba soltero, con el hermano menor, para de esta manera conservar el nombre del hermano que se murió. Y dice, yo soy muy vieja para volverme a casar, y aunque tuviera aún esa esperanza, y esta misma noche me casara, y llegara a tener más hijos, ¿iban ustedes a esperar hasta que fueran mayores para casarse con ellos? ¿Se quedarían sin casar por esperarlos? No, hijas mías, de ninguna manera. El Señor me ha enviado amargos sufrimientos, pero más amarga sería mi pena si las viera sufrir a ustedes. ¿Se fijan la calidad de persona de Noemí? O sea, la calidad de mujer. ¡Wow! O sea, era una mujer sin egoísmos, desprendida. Yo me imagino que Noemí tenía todo, las virtudes. Yo me la imagino hermosa, bonita, afable, amigable, que era hasta cocinaba rico, yo creo. Desinteresada. Ellas se pusieron a llorar nuevamente. Por fin Orfá se despidió de su suegra con un beso. Orfá dijo, pues sí, tienes razón, o sea, la neta, pues sí, la neta, ya que me quedo. Ya me voy con mi madre, pues a lo mejor no se la llevaba tan bien, pero dijo, pero bueno, pues ya a ver qué hago. Pero Ruth se quedó con ella. Noemí le dijo, mira, tu concuña
se vuelve a su país y a sus dioses. Vete tú con ella. Y aquí está la frase, aquí está la frase que se utiliza en las bodas, que se pone en las invitaciones, que no es una frase romántica del hombre hacia una mujer, es una frase de una nuera a una suegra. Esto le da mucho más valor. Ella, su cultura, está renunciando. Deberías de hacerte para acá porque allá no te escuchas bien. Perdón, está renunciando Ruth a su cultura, a sus dioses, a su estilo de vida. Está renunciando a todo. Y le dice, no me pidas que te deje y que me separe de ti. Iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo. Eso es bien fuerte, mi hermano. Esto es bien fuerte. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Noemí había evangelizado con una poderosa palabra, que era su carácter, su amor, su entrega, su fidelidad, su disposición. Así es como se evangeliza, mi hermano. Había sido una mentora sin saberlo. Había sido una mentora, una maestra, le había causado tal impresión que había enamorado en la forma sana y agradable, había enamorado a Ruth del Dios que ella tenía, del estilo de vida, que ese estilo de vida enamore, que ese estilo de vida cautive al inconverso, que seas tan amigable, tan amable, tan agradable platicar contigo, que podamos pasar horas, que tu vecino pueda pasar horas platicando contigo, que disfrute tanto y que tu vecina te diga que cómo me gusta platicar con mi vecina fulanita. Mira, vieras qué agradable es. Y te platica tan bonito. No te enfada ni te acatarra, te platica y habla con tanta sabiduría, con tanta prudencia. Y Ruth le dice, ya se me está acabando el tiempo, Ruth le dice, moriré donde tú mueras, o sea, se fue más allá. Y allí quiero ser enterrada. Que el Señor me castigue con toda dureza si me separo de ti, a menos que sea por la muerte. Oye, está fuerte esa Ruth. Pero desde ahí inicia como esa restauración. No te tapes la nariz. Porque es que me da mormación. Porque desde la renuncia total, la convicción, la nueva identidad, desde ahí se va marcando como ese paralelo con el nuevo nacimiento. Sí, es que desde ahí se va marcando. Ay, el perrito movió el celular. Desde ahí se va marcando esa enseñanza de que también se requiere de ese compromiso. Porque nosotros somos Ruth. Ruth nos representa a nosotros, los gentiles, los que no conocíamos a Dios, los que éramos de un pueblo extraño, pero que nos enamoramos del Señor. ¿Cómo se dice? Nos inspiraron a enamorarnos de Dios. Y fue por convicción, no por conveniencia, porque pues ahí Noemí no tenía nada. Sí. Fue por mera convicción. Sí, no fue conveniencia. Fue un pacto nuevo. Sí. O sea, sí, es hermosísimo, Ruth. Es hermosísimo. Es el corazón también de los que buscamos a Dios. Y dice que cuando llegó a Belén, hubo gran revuelo
en todo el pueblo, y las mujeres decían, oye, ¿no es Noemí? ¿Ya regresó Noemí? Y cuchicheaban, yo me imagino, en el pueblo, preguntándose, pues, ¿qué te pasó, princesa? Porque pues regresó mal, vacía, regresó sin esperanza. Y dice, ya no me llamen Noemí, que significa deleite o delicia o agustirri, llámenme Mara, que significa amargura, porque el Dios Todopoderoso me ha llenado de amargura. Salí de aquí con las manos llenas y ahora las traigo vacías, porque así lo ha querido el Señor. ¿Por qué me llama Noemí, si el Señor Todopoderoso me ha condenado y afligido? Así fue como Noemí volvió de Moab con Ruth, su nuera moabita. Llegaron a Belén cuando comenzaba la cosecha de la cebada. Y ahí comienza la aventura. Está por demás emocionante y rica y sabrosa esta lectura. Esta lectura te deja un sabor de boca muy, muy, muy bonito. Porque así llega Noemí a Belén. Así llegamos muchas veces al Señor. Así llegamos muchas veces a la iglesia. Así llegamos con Dios. Vacíos, tristes, llenos de amargura. Y Dios va a revertir todo eso. Mañana vamos a continuar leyendo 2 y 3, porque este está muy chiquito, tiene apenas 4 capítulos. 2 y 3 mañana jueves, y el viernes terminamos Ruth y empezamos Primera de Samuel, que también me encanta. A mí me encantan los 2 libros de Samuel. Entonces nos vemos mañana, si Dios quiere, a las 8 de la mañana. Espero a tiempo. Y si no, ya saben, como lo hicimos ayer, haciéndome bolas. Bendiciones, mi hermano, te mando un abrazo. Y ya sabes, hoy es miércoles. Y sí te puedes casar y sí te puedes embarcar, porque no es martes. No, sí, embarcar. Te puedes casar y embarcar porque no es martes. Entonces, bendiciones. Nos vemos mañana viernes. Conexión lenta. Vamos a esperar a que se le quite ese letrerito. Ahora sí.